Llegamos al último módulo de la asignatura, que se titula Principales evidencias sobre la intervención orientadora para el empleo. He dejado para el final este tema a modo de resumen. Quiero mostraros cómo existen ya suficientes evidencias para ejercitar nuestra labor, nuestra tarea como orientadores profesionales con seguridad, sabiendo que tenemos ya bastantes datos rigurosos de que esto tiene efecto, tiene impacto, como se dice pues en el mundo de las publicaciones científicas, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer un repaso de algunos de los más importantes estudios que se han hecho en España, ¿vale? No hay mucha literatura científica referida específicamente a la orientación para el empleo, pero he querido recoger aquella más significativa, aquella que más evidencias nos trae y que nos puede ayudar a tomar decisiones a la hora de trabajar. Antes de entrar en lo que es el lenguaje científico, quería enseñaros un poquito a lo que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Hay una costumbre de, trasladar los datos científicos o estadísticos a noticias periodísticas. Esto a veces lleva a la confusión, ¿no? Son muy habituales las discusiones en los medios de comunicación sobre si es más fiable, por ejemplo, las estadísticas de la EPA o las del paro registrado, o si realmente sirve para algo lo que hacen los servicios públicos de empleo, si tiene impacto, si no lo tiene, y nos encontramos con noticias de este tipo. Normalmente son fotografías que son reales, son datos que no tienen por qué ser falsos, pero que realmente no están dándonos una seguridad científica suficiente para tomar decisiones, ¿no? Una lanzadera de empleo en este caso consigue una inserción del 55%. ¿Esto se puede aplicar a todas las intervenciones orientadoras? Pues yo creo que no. O sea, esto es una intervención muy puntual. Las lanzaderas que ahora están prodigándose por todas las comunidades autónomas de nuestro país, que son intervenciones basadas en el coaching, ¿de acuerdo? Pues sí, pues sin duda son intervenciones positivas y bien diseñadas, pero para poder generalizar y decir que la inserción es de semejante calibre, digamos, habría que hacer estudios más rigurosos. Otro estudio similar es este que encontramos en Europa Sur, ¿verdad? 39 de los 122 alumnos del plan Crece logran la inserción laboral. Bueno, esto será muy positivo para los políticos, pero si nosotros queremos ser profesionales tenemos que basarnos en cosas un poquito más serias. Aquí vemos ya una evidencia que sí es científica sobre cómo la puntuación que una serie de personas desempleadas otorgan a una es una escala pues parecida a las que hemos visto aquí durante el curso, ¿no? Al ECPB, donde se mide las expectativas de éxito, cómo van bajando a medida que el tiempo transcurre. Esto sonará, ¿verdad? Porque ya hemos visto una gráfica similar y realmente ya podemos ver que, y esto ya sabemos en qué cuantía va descendiendo la línea de las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Algo de sentido común, pero el sentido común hay que medirlo, ¿verdad? Porque así sabemos hasta qué punto y en qué momento podemos contar con un nivel de expectativas más alto o más bajo. A los 6 meses ya baja bastante, 13, etcétera, etcétera. Esta es una evidencia ya científica, como esta que ya vimos en su día, en un vídeo anterior, donde estamos comparando dos modelos de intervención. Algo un poco más extenso que esto veremos más adelante, pero este es el tipo de investigaciones que nos ayudan a tomar decisiones. Investigaciones como esta nos aconsejan que incorporemos en nuestro quehacer las intervenciones que van dirigidas a los aspectos cognitivos, motivacionales, ¿no? Que trabajemos con expectativas, que es lo que hemos insistido en los módulos anteriores. Uno de los estudios que quería mostraros es uno en el que yo tuve la suerte de participar, en el que ya utilizamos la metodología del análisis de supervivencia
para ver si realmente existía una relación real y estadísticamente significativa entre algunas variables y la duración del desempleo. ¿De acuerdo? Se analizó los datos de 212 personas que llevaban ya más de un año en desempleo y se utilizó la regresión de Cox. La regresión de Cox es un tipo de análisis de supervivencia similar al que hemos visto. El que hemos visto es el de Kaplan-Meier, que tiene algunas ventajas sobre el otro, pero bueno, tampoco es un momento de explicar con detalle cuáles son las diferencias. En todo caso, que veáis que se aplicó a una mayoría de mujeres, 155, frente a 57 hombres, con edades, pues eso, más o menos jóvenes, casi una mayor parte, el 60% menores de 30 años y otro 39, casi el 40% de mayores de 30. Y se midieron pues las escalas y las subescalas de éxito, autoeficacia y locus de control. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con este análisis de supervivencia? Bueno, pues aquí vemos algunos resultados interesantes. Confirmamos que la edad, algo que es de sentido común y todo el mundo te lo puede confirmar, pues que cuanto más edad tienes más dificultades de conseguir trabajo. Así es la triste realidad. Vemos que al hacer el análisis de supervivencia y al trasladarlo a meses, que la diferencia de permanencia en desempleo, la permanencia media, acordaros, en el 0,5 o el 50% de probabilidad, es de 23 meses, casi 2 años. Las personas adultas de más de 30 años están 2 años más en desempleo como media que las personas jóvenes. Estamos hablando de una muestra de parados de larga duración, que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Más diferencias que se encuentran, también otro típico estudio respecto al sexo. Aquí encontramos un poquito menos de un año de diferencia entre las mujeres y los hombres, pero por ser mujer, el hecho de ser mujer ya te condiciona a estar casi un año en desempleo más que a los hombres como media. Estos son interesantes estudios que nos ayudan a intervenir quizás con prioridad sobre un grupo que está pues discriminado relativamente, ¿verdad?, en cuanto a la consecución de empleo. Y lo que más nos interesa, los resultados sobre el cuestionario, es decir, sobre la motivación. Hicimos este estudio sobre la permanencia y aquí vemos las dos curvas. Veis que la diferencia en cuanto a las personas que puntúan alto o bajo, o sea, aquellos que están motivados serían los que puntúan alto en el ECPB y los desmotivados serían los que puntúan bajo, simplificando, ¿verdad? Pues ahí, entre estar motivado o no estar motivado, la diferencia en permanencia en desempleo es de 14 meses, un año largo, más que la diferencia por ser hombre o mujer. Si cogemos solo la subescala de éxito, acordaros, éxito, esa expectativa sobre conseguir resultados, una expectativa directa, lo que llamábamos optimismo, ¿verdad? Pues esta expectativa nos ofrece todavía unas diferencias más acusadas. Las personas que tienen expectativas de éxito altas consiguen el puesto de trabajo, consiguen colocarse 19 meses antes que las personas que tienen expectativas bajas. Los optimistas se colocan mucho antes. ¿De acuerdo? Bueno, estas cosas yo creo que está claro porque nos ayudan en nuestro trabajo. Podemos empezar a utilizar este tipo de medida, por ejemplo, aplicar el ECPB cuando una persona se inscribe en la oficina de empleo y dependiendo de las puntuaciones que obtenga podemos empezar a intervenir de manera más temprana. Si puntúa bajo en las expectativas de éxito, a lo mejor le conviene incorporarse a programas como el que hemos visto antes, ¿no? Un programa de tipo lanzadera con una intervención con coaching, o si vemos que lo que está bien animado pero lo que falla es quizás en la escala de conductas de búsqueda de empleo, pues lo mandaríamos a un taller de entrevista, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estas decisiones apoyadas sobre evidencias nos ahorran mucho tiempo. Cabría preguntarse en una segunda fase si hemos demostrado, como ha quedado patente hasta ahora, que las expectativas, que la motivación realmente está relacionada con la permanencia en desempleo. La pregunta siguiente es si nuestra intervención, si cuando nosotros intentamos modificar esto, cuando queremos inducir la motivación de nuestros clientes, conseguimos cambiar esa puntuación. Es decir, una persona si viene desmotivada a la búsqueda de empleo y va a orientación, se motiva más, conseguimos motivarle más y por consiguiente conseguirá antes empleo.
Bueno, pues esa pregunta, que también es clave desde el punto de vista científico, vamos a ver cómo no hay mucha experiencia en este tipo de proyectos de investigación en España. Más adelante veremos bueno, en Estados Unidos y en otros países sí se ha hecho algo. Pero en España yo creo que este es el único estudio que se ha hecho con esta característica, ¿no? Ver si realmente un determinado tipo de intervención es capaz de modificar las expectativas de éxito y las puntuaciones en el ECPB. ¿Cómo hicimos el estudio? Bueno, esto se hizo en Polonia, aprovechando que participé, tuve la suerte de ir con un equipo de técnicos a asesorar a los orientadores polacos cuando se iban a incorporar a la Unión Europea, y estuvimos formando a una serie de técnicos en orientación para el empleo, y además de la formación hicimos un pequeño experimento. Formamos a 18 personas, técnicos en un curso rápido. Hay que tener en cuenta que ya eran gente que ya trabajaba en los servicios públicos de empleo hacía tiempo, ya estaban formados relativamente. Y nosotros les hicimos más hincapié en las técnicas de motivación, estas que hemos visto en los módulos anteriores. Y estos 18 técnicos atendieron a 96 personas desempleadas. Eran mujeres todas ellas, porque el programa se dirigía específicamente a mujeres, ¿de acuerdo? Paradas de larga duración, todas llevaban más de un año buscando trabajo, entre 35 y 50 años, y se les aplicaba el cuestionario CPB. Se dividió el grupo de estas 96 mujeres en dos grupos, en dos subgrupos. El grupo experimental, que es al que le íbamos a dar, digamos, la medicina, en este caso le iban a aplicar las técnicas motivadoras en formato de una intervención de grupo de mujeres. Pues a 56 de ellas se les iba a dar esta intervención motivadora, y a otras 40 no se les daba esta intervención, aunque sí se les ofrecía la orientación estándar, la que se estaba dando hasta ese momento en la oficina de empleo, en este caso de Cracovia. ¿De acuerdo? Entonces el grupo experimental se les fue aplicando la intervención motivadora durante los meses de verano, junio y julio, y luego en septiembre, a finales o principios de octubre, volvimos a Polonia a ver qué había pasado, y se les volvió a pasar el test que se les había pasado a todos, a los dos grupos, al inicio del experimento. Se les volvió a pasar el test cuando ya habían pasado unos meses de esa intervención, a ver si sus puntuaciones habían variado. Vemos que bueno, pues que este planteamiento nos permite hacernos preguntas de interés profesional, y nos planteamos tres hipótesis de trabajo. Pensamos que los grupos experimental y control al principio no tenían diferencias en cuanto a motivación, no tenían por qué tenerlas, pero viendo las puntuaciones del ECPB podemos comprobarlo, que realmente estaban igualmente motivados, ¿vale? Después veríamos otra hipótesis que nos planteamos, que entre los componentes del grupo control no se apreciarían diferencias significativas en su motivación entre la primera y la segunda aplicación. Esa era nuestra postura teórica. Pensamos que si no se les daba una intervención directamente dirigida a sus expectativas, a la autoeficacia, al éxito, no tenía por qué cambiar mucho su motivación, a pesar de que estuvieran recibiendo una orientación, ¿no? Una atención individualizada o grupal, pero no específicamente dirigida a la motivación. Entonces, ese grupo, el grupo control, que no recibía, esas píldoras de motivación, no tenía por qué modificar sus puntuaciones entre la aplicación antes de empezar la intervención y la aplicación después, unos meses después, ¿de acuerdo? Sin embargo, la última hipótesis es que en el grupo experimental sí se aumentaría la motivación y puntuarían significativamente más alto el cuestionario en la segunda aplicación, o sea, una vez que se les había dado la intervención motivadora. Bueno, aquí vemos ya los resultados. Las barras azules representan el grupo experimental, aquel sobre el cual sí se había intervenido, se había realizado una intervención motivadora, y las barras rojas representan el grupo control, aquellas mujeres que no habían recibido esta ayuda, este apoyo motivacional. ¿De acuerdo? Veis que en todas las puntuaciones del ECPB, tanto en la escala general, que es la primera grupo de barras, como en la de autoeficacia, locus externo, locus interno y éxito, en todas ellas puntúan más alto las mujeres del grupo experimental. Esto ya nos ayuda a ser optimistas sobre los resultados de nuestra intervención. Aquí pasamos estas puntuaciones, estas
puntuaciones medias y hacemos una prueba TD Student, que es la que vimos en el módulo anterior, para ver si esa diferencia es realmente significativa. Ya sabéis que aunque nosotros podamos ver una gráfica que hay diferencias o que los puntos son diferentes, tenemos que probar realmente que eso no se debe al azar o no se debe a errores de estadística. Y vemos que conseguimos significación al 99% para autoeficacia y locus interno. Ahí los aumentos se puede afirmar con rigor que son reales, entre el grupo experimental y el control. No tan fácil en el grupo de éxito, por muy poco, tendría que ser menor de 0,05 y es un poquito mayor de 0,05 por los pelos, no es significativo. Como ocurre también en el locus externo, que todavía la diferencia es menos evidente. En la puntuación total sí obtenemos valores significativos al 95% de fiabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es uno de los estudios, es un pequeño estudio, la muestra era pequeña, se aplicó con un pequeño periodo de seguimiento, pero esto te anima a pensar que lo que se hace con el grupo en este caso experimental, pues merece la pena seguir haciéndolo, porque si estas mujeres han mejorado sus expectativas y como habíamos visto en el estudio anterior, eso les iba a aumentar las probabilidades de conseguir trabajo. Aquí vemos de nuevo de forma gráfica cómo eran las puntuaciones en cada una de las escalas antes y después. Veis que al principio no hay diferencias y al final ya se ve que las diferencias son más abultadas para un grupo. El grupo azul, acordaros que es el grupo experimental, el grupo rojo es el grupo control. Pasa lo mismo con la autoeficacia, donde al principio no hay diferencias, al final sí, y son muy evidentes. Acordaros que eran significativas. En locus interno igual, no hay diferencias al principio y al final sí. Y bueno, solo he puesto estas para que vierais, no he puesto todas las subescalas, las más representativas. Vale. Otro experimento similar a este es el que aplicó Nieves San Pedro en el 2005 en su trabajo era el trabajo pues parecido al que hacéis a fin de grado, de suficiencia investigadora. Y lo que hizo es comparar una intervención, también con grupos que estaban sometidos a orientación. Ella trabajaba ya en España con grupos que estaban, las famosas acciones IOBE, ¿no? Que son entidades colaboradoras que aplican orientación, digamos, de personas que están en las oficinas de empleo apuntadas, ¿no? Bueno, pues ella aplicó este modelo de intervención y lo basó en la teoría de la inteligencia emocional. O sea, ella construyó y además hizo una guía técnica y todo muy interesante con intervenciones que se movían hacia el cambio en los niveles de inteligencia emocional. Una técnica muy específica, tenéis el trabajo a vuestra disposición entre la literatura, entre la bibliografía disponible y lo podéis consultar, pero obtiene, como veis, resultados también interesantes. Tanto el grupo inicial como el grupo control como el grupo experimental aumentan después de la orientación significativamente sus puntuaciones en el CPBE. Hay que notar que aquí el grupo experimental, que está en rojo, que es al revés que en las otras gráficas, para que no os confundáis, se le aplica tipo de intervenciones, tipo relato, tipo reflexivas, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, intentando empoderar a las personas que participaban en esos grupos y darles más más autoeficacia, ¿no? Y mejorar su autoestima. Esto lo consiguen, ya veis que la línea roja cambia mucho entre el principio y el final, y la azul, aunque también cambia, lo hace en menor intensidad. ¿Vale? Esa era la medida del CPBE, pero ella también aplicaba otra escala, que en este caso es el CTI, que es la que más se utiliza para la medida de la inteligencia emocional. Y también veis que las diferencias pues aumentan con más intensidad en el grupo experimental que en el control. Bueno, este diseño experimental quizás coge un poco de las diferencias iniciales, no están tan claras, pero en principio podríamos decir que apunta maneras, ya que el grupo experimental sí que aumenta significativamente a un porcentaje significativo al 99%,
Veis aquí la significación del 0,008. El grupo experimental, su aumento es significativo, mientras que el grupo control, aunque aumenta, no es significativo, ¿vale? Que ocurría lo mismo con el ECPB. ¿De acuerdo? Vale, pues este sería otro estudio interesante. Estos estudios que os he explicado hasta ahora son estudios realizados en España. Y hay poco más, o sea, son estudios breves, con pocos medios, con muestras pequeñas. Sin embargo, en otros países, bueno, pues esta investigación ya lleva años haciéndose y ha ido recogiendo frutos que yo creo que merece la pena destacar. ¿De acuerdo? Y me refiero sobre todo a este estudio que tenéis en pantalla, que se titula Intervenciones en búsqueda de empleo, metaanálisis. Es un metaanálisis, o sea, un estudio sobre varios estudios que hicieron en varias universidades de Estados Unidos, entre este grupo de investigadores, Liu Wan Yuan, y arrojó los siguientes resultados. Resumiendo, se estudiaron 47 estudios experimentales que tenían grupo control y se evaluó las intervenciones en búsqueda de empleo. Se encontró que las probabilidades de obtener un empleo eran 2,67 veces mayores para los solicitantes de empleo que participaron en las intervenciones de búsqueda comparados con los solicitantes que no lo hicieron. Aquellos que tuvieron intervención orientadora consiguen trabajo 2,67 veces más, casi el triple. Fijaros si tiene impacto el intervenir, el hacer intervenciones de búsqueda de empleo. Pero este estudio, que es el único metaanálisis actualizado que hay sobre intervenciones en búsqueda de empleo, pues tiene más cosas que entresacar, más interesantes. Bueno, ellos lo que plantean, claro, ellos escogen 74 estudios que cumplen con criterios de estudio científico riguroso, ¿de acuerdo? Aparte de que tienen grupo control, pues ponen, si leéis el artículo con calma, que también lo tenéis a vuestra disposición, pues veréis que son bastante exigentes, ¿no? Y que describen no solo si se interviene o no, sino qué tipo de intervención se realiza. Porque las intervenciones que se hacen para las personas que están en desempleo varían en las técnicas y en los tipos bueno, ya lo habíamos visto con el estudio que comparaba un método conductual con un método cognitivo. Estos afinan un poco más y diferencian entre estos 6 tipos de intervención. Bueno, más que tipo de intervención, diferencian entre aquellas intervenciones que cuentan con este tipo de intervención entre sus intervenciones, o sea, es decir, que incorporan dentro de lo que hacen estas cosas que están aquí explicadas, que os voy a decir en qué consisten. Estos serían programas, los primeros, los que llaman proactividad, que incluyen en su intervención trabajo específico sobre motivar a los desempleados a tomar la iniciativa, no esperar a que salgan ofertas, sino a ser proactivos, es decir, adelantarse y a buscar empresas que pudieran estar interesadas en sus currículums. Están trabajando sobre todo por lo que podríamos denominar su predisposición a la acción, ¿no? Eso que hablábamos de una actitud positiva, o sea, que intentan inducirles a que sean proactivos, a que tomen la iniciativa. Cuando estos programas incluyen la proactividad, los programas de orientación, las probabilidades de conseguir trabajo se multiplican casi por 6. Son los que más impacto tienen, los programas que son proactivos. Proactivo es, adelantarse a lo que viene y también ser optimista, o sea, pensar que lo que vas a hacer va a obtener resultados. La segunda, que también es muy potente, que multiplica las probabilidades de inserción por casi 5, es la fijación de metas, que hemos insistido mucho durante esta asignatura, ¿verdad? El trabajo con los objetivos. Merece la pena incluir entre nuestras intervenciones apoyos a la organización, a la planificación del tiempo de búsqueda, ¿de acuerdo? El tercero, como no podía ser menos, es el apoyo social. Cuando nuestras intervenciones no solo se fijan en lo que hace esa persona, el demandante de empleo o el que busca trabajo, sino que también
incorpora entre las intervenciones a personas que pueden ayudarle, a que le animan, a que cuente con parientes conocidos que puedan echarle una mano en la búsqueda de empleo, o también se incluiría en el apoyo social a gente que está en su misma situación. Esto, por ejemplo, en los grupos de lanzadera lo utilizan mucho, y lo que hacen es configurar un grupo, pues a lo mejor de 10 o 15 personas que están colaborando entre ellos, y buscando y apoyándose unos a otros en la búsqueda de empleo. Esto también ayuda mucho a conseguir mejorar las probabilidades de inserción. Las prácticas de autopresentación muy relacionadas con la proactividad también están presentes, o sea, mejoran notablemente en los índices de inserción. Y el entrenamiento en habilidades, más abajo está puesto. Ya habíamos visto en el estudio de Aramburu que las habilidades tienen menos impacto que el trabajo con las expectativas y con la motivación, ¿verdad? Pero sí la tiene, claro que la tiene. Y muy relacionada con las habilidades, la autoeficacia, ¿no? Acordaros esas creencias sobre cómo voy a ser yo de capaz de hacer un currículum, una buena entrevista, que hablan de capacidad, hablan de expectativas de hacer cosas muy relacionadas con la conducta, ¿verdad? Bueno, pues veis que estos estudios afirman que la orientación sí tiene sentido, sí tiene impacto en la búsqueda de empleo, pero que además existen herramientas dentro de la orientación que son más eficaces unas que otras, con las que podemos tomar las decisiones del tipo, bueno, pues dar más cursos sobre cómo fijar metas, cómo buscar apoyo social, cómo generar actitudes proactivas, etcétera, etcétera. Bueno, con esto yo ya doy por terminado el módulo. Creo que eh, ha sido bastante amplio, interesante en su... espero que haya sido interesante para vosotros. Y ya solo quedaría la prueba o la evaluación final. Sabéis que va a ser un examen corto, tipo test, con alguna pregunta corta. Y lo que yo voy a preguntaros, todas las preguntas van a tener que ver con los documentos que tenéis a vuestra disposición. No voy a sacar preguntas de las lecturas que no son obligatorias, o sea, solo de las obligatorias y de los documentos que tenéis en cada uno de los módulos, es decir, de las presentaciones de diapositivas y de los textos en el caso de que los haya. Yo espero que os vaya bien a todos. Ha sido un placer estar con vosotros durante este tiempo. Muchas gracias.